Dios te bendiga hoy, en esta mañana, en este día. Es un privilegio enorme poderme dirigir a ustedes en esta mañana para bendecirle a través de la palabra de Dios. Un propósito divino, un propósito eterno que Dios siempre tiene como objetivo poder traer vida y esperanza a cada uno de nosotros. Quiero contarles que una de las experiencias más grandes que el ser humano puede llegar a tener es tener esa seguridad y esa confianza que hoy en día prácticamente es la que más estamos necesitando. Una firmeza, una solidez, una vanguardia en nuestra vida, ¿verdad? De la manera que podamos fortalecernos. Alguien describe, y la palabra de Dios lo dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. La palabra de Dios no dice que el enemigo o el Satanás va a resistir a Dios, sino nos dice que nosotros debemos de resistir a él. Y cuando nosotros resistimos, no dice que huye de Dios, sino que huye de nosotros. Qué privilegio enorme que el enemigo, a causa de nuestra obediencia, a causa de nuestra lealtad, a causa de nuestra fidelidad, el enemigo pueda huir de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre ha huido del poder de Dios y él huye siempre. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que si nosotros resistimos al maligno, él huirá de nosotros. O sea, él, amigo y hermano, quiero decirte que a través de la palabra nosotros aprendemos y entendemos la importancia de poder acercarnos a Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. En esta mañana y en esta hora yo quiero predicar bajo el tema patrones de influencia. Y usted sabe que hoy en día tenemos patrones que verdaderamente muchas veces nos vienen a adoctrinar. Muchas veces nos están enseñando estos modelos que verdaderamente no son justificables prácticamente delante de los ojos de Dios, pero que hoy en día necesitamos una conciencia en nuestra vida para poder prevalecer, para que el enemigo huya, para que el enemigo nunca muchas veces esté encontrándonos con nuestros brazos caídos, sino que el enemigo, donde quiera que nosotros vayamos, huya de nosotros, porque ve en nosotros el que hay autoridad, que reconocemos a Dios, su señorío, y que estamos bajo la obediencia. Ahora, ¿qué son patrones de influencia? La verdad son modelos en nuestro medio que vivimos, formas de patriarcado del mal que buscan convencernos de la verdad de Dios. Mire qué interesante, me llama la atención esto. Son patrones o son modelos en nuestro medio que vivimos, son patriarcados del mal. Me enseña acá que buscan convencernos de la verdad de Dios. ¿Y por qué hablamos de que son patriarcados? Porque son modelos que a diario y que el enemigo por mucho tiempo, por generaciones, nos ha querido mostrar que verdaderamente no va a cambiar algo. Pero yo quiero decirte que no importa lo que el mundo nos enseñe o cuánto el mundo nos esté mostrando hacia dónde vamos o qué es lo que está ocurriendo, sino que simple y sencillamente debemos de entender que Dios tiene una verdad. Y no quiero referirme a lo mismo, pero sí quiero hacerte entender algo muy importante, que el creyente no puede vivir vulnerable a los tiempos que estamos viviendo. El creyente tiene que vivir fortalecido en la palabra de Dios, de la manera que encontré esta palabra en Mateo capítulo 5 versículo 41, que dice: y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Y dice: y cualquiera, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Qué importante. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo donde dice: yo ya no voy a ser tonto de nadie, no voy a ser bruto de nadie. Vivimos en una sociedad que nos ha querido adoctrinar, donde creemos que el amor ya no existe, de que todos son iguales, tanto hombres como mujeres, todos son iguales. Pero déjame decirte que Jesús lo expresó en esta palabra, donde habla de la generosidad. Cualquiera que te obligue a llevar una carga, llévala con él o ve con él dos.
O sea, en pocas palabras, cuantas veces nosotros tengamos que perdonar las circunstancias de otros, las agresiones de otros, que muchas veces se vuelven carga, que muchas veces se vuelven algo obstinado. La palabra de Dios dice, y Jesús dijo, no importa, aprende a soportar, aprende a resistir, aprende a perdonar, ve con el don. No nos cansemos de perdonar a personas que muchas veces a diario nos están haciendo daño. En la vida me he encontrado con este tipo de personas que siempre comúnmente están queriéndote generar problemas o generarte daño. Pero qué bonito es cuando nosotros hemos entendido que no vivimos bajo patrones establecidos por el mundo, sino que vivimos bajo los patrones de Dios, bajo la veracidad de la palabra, y que creemos y que no somos una iglesia que está desnutrida, sino una iglesia que se nutre en la verdad y que puede destruir este patriarcado de maldad que por generaciones, por eso dice, y al que te pida, dale. El dar es una bendición. El dar no solamente cosas materiales, sino poderle dar a alguien el consejo oportuno, brindarle una palabra de amor, una palabra de confianza, de seguridad, porque eso es lo más importante, porque eso es lo que hemos perdido. Por eso la misma palabra la misma palabra de Dios dice, en la realidad dice que hay dos caminos, un ancho y un angosto. Y quiero decirte que es más fácil poder navegar en el camino ancho, pero es muy importante que nosotros entendamos la importancia de entrar en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, porque es ahí donde la palabra dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. ¿Quién nos ha dicho que el caminar con Dios no es un camino de bendición? Ahora, es un camino que nos trae oportunidades, es un camino que nos enseña, que nos muestra la realidad, y que este camino verdaderamente cambia a través de la verdad toda circunstancia que en el mundo nosotros miremos, que nos hace ser más seres humanos, donde nos habilita para ser personas que verdaderamente podemos mostrar amor a otros, cariño a otros, donde también nos enseña a nosotros a ser un creyente de vida, de fortaleza, que no debemos cambiar porque otros están cambiando, que no debemos de decir o agregarnos al canto o a la voz del mundo, esto va para peor. Probablemente sí las cosas vayan para peor, pero la misma escritura, y a mí me recuerda mucho y me habla mucho esta frase, donde dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz de este mundo. O sea, aunque el mundo vaya rumbo al abismo, aunque el mundo vaya prácticamente caminando hacia la oscuridad, nosotros vamos a ser esa luz que va a estar alumbrando a aquellos que quieren salir del oscurantismo en los últimos tiempos, porque Dios está preparando a su iglesia, Dios está preparando a hombres y a mujeres, a un ejército, a tomar las sabias decisiones, de no rendirse, de no entregarse al mundo, de no entregarse al adoctrinamiento. Bueno, si aquel odia, yo voy a odiar. Si aquel hace mal, yo voy a hacer mal. No, mi hermano, no, mi amigo. Tenemos nosotros que entender que debemos de ser diferentes. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y dice acá en el versículo 43, perdón. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y nos persiguen. Dios nos enseña que debemos de sacar una versión diferente de nosotros. El mundo tiene una versión, un patriarcado, hermano, de dar una respuesta a lo que tú das. Mas, sin embargo, Dios dijo, yo no les recomiendo lo mismo. Jesús estaba en la cruz del Calvario. Jesús estaba siendo azotado. Dentro del mismo grupo de personas que estaba rodeado, fueron las mismas personas que se alimentaron de su mano, que recibieron un milagro, que vieron maravillas, que vieron prodigios. Mas, sin embargo, en aquel momento muchos de ellos dijeron, crucifícalo. Pero Jesús, estando en la cruz del Calvario, dice la palabra que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mundo verdaderamente sin Dios es un mundo que vive a oscuras, es un mundo de oscuridad. Por eso, cuando esta palabra hablamos de patrones de influencia,
quiero decirte que el mundo te influencia a un mundo de oscuridad. El mundo te está influenciando a que no puedas ver el panorama de Dios, el panorama que Dios siempre desea que nosotros podamos ver. Por eso es que hay mucha gente que se desanima, se frustra y dice, ¿dónde está Dios? Mira, mi hermano, Dios está en la sonrisa de un anciano, Dios puede estar en la sonrisa de un niño, Dios puede estar en el esplendor de un árbol, de una planta, Dios puede estar en muchas cosas, pero tenemos que aprender a verlo. Dios está en la fortaleza que te da, Dios está en ese milagro que ocurre a diario en tu vida, que puedes abrir tus ojos, alabar a Dios. Dios está ahí cuando tú comes tus alimentos. Él es Dios en todo tiempo y en todo momento. Por eso Él nos llama a hacer una versión diferente, a que no vivamos en los patrones de este mundo, a que verdaderamente, aunque el mundo nos muestre una realidad, Dios es la verdad de estas situaciones. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Él es lo que cambia este mundo. Pero si el creyente no abre su corazón para Dios, no le permite a Dios hacer esos cambios, o hoy en día te acostumbras a las corrientes de este mundo, te frustras y llegas a hablar igual que los demás, déjame decirte, yo creo profundamente en las promesas de Dios. Y sabes que no me quiero ser el más fuerte, que muchas veces yo diga, ¿sabes qué? Yo he tenido mi fe al 100, mis ánimos al 100. No. Muchas veces he sentido que desfallezco, muchas veces he sentido que la fuerza me abandona, muchas veces he sentido que la fe deja de ser la misma que tenía hace 5 días o 2 horas. ¿Pero por qué? Porque muchas veces empezamos a oír las malas noticias, hermanos, que no te dicen, que te quieren influenciar, aquellos patrones que te quieren persuadir. Las cosas no están bien, pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los cuida y los defiende. O sea, en pocas palabras, tú nunca vas a estar solo. Si tú eres temeroso, el enemigo, recuerda que donde tú llegues, el enemigo siempre está huyendo, el enemigo siempre se va. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que vives bajo la obediencia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice y nos recuerda, resistir al enemigo y él huirá de vosotros. El enemigo siempre huirá de nuestro Dios, porque Dios, Él lo venció en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo Satanás puede vivir huyendo de nosotros? A través de nuestra obediencia, a través de ser la versión que Dios quiere que seamos. Una versión de amor, una versión de paz, una versión que transmite a generaciones su verdad. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? A través de ser esa luz en medio de las tinieblas. Ahora, dice esta palabra en el Mateo capítulo 5, 48. Procurad con diligencia, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, esto es tremendo porque nos llama a la perfección. Ahora, ¿será que podemos ser perfectos nosotros en nuestras propias fuerzas? No. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios o el perfeccionar de Dios en nuestras vidas es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día se perfecciona. El día no se perfecciona de un rato para otro. El día tiene 24 horas. 12 horas establece un tiempo de donde la luz a través del sol puede llenar cada vacío de la tierra, iluminándola. Pero también ese ciclo operativo va disminuyendo a través del movimiento de rotación y traslación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Llega una etapa de la oscuridad, pero nuevamente viene otro proceso de iluminación sobre la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando empiezan los primeros rayos del sol a caer o a llegar sobre la tierra, después de haber estado en una etapa de oscuridad, las tinieblas empiezan a retroceder. Las tinieblas empiezan a retroceder. Y cuanto más
hay más presencia de la luz solar en la tierra, las tinieblas desaparecen. Ahora, se perfecciona el día de la misma manera en que Dios quiere perfeccionarse en nosotros. ¿Cómo se va a perfeccionar en nosotros? ¿De la noche a la mañana comemos? No, se va perfeccionando a la medida en que nosotros aprendemos la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte, dice la palabra, hasta la muerte en la cruz. ¿Qué significa eso? El mismo Jesucristo aprendió la obediencia, aprendió a oír la voz de su Padre, aprendió a obedecer a sus padres terrenales. De la misma manera, no podemos nosotros dejarnos influenciar por los patrones de este mundo, a querer vivir una vida sin reglas. Tenemos que aprender a perfeccionarnos en Dios, obedeciendo, creyendo. Y muchas veces, como todo nos sucede, hay cosas que se arruinaron, hay cosas que se vinieron abajo, pero no importa. Lo importante es que sigamos en las manos de Dios, porque Él nos está perfeccionando. Él está trabajando en nuestra vida. Él está haciendo los procesos de cambio en nosotros. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que entender la importancia de poder caminar no en las tinieblas, sino en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día se perfecciona. La voluntad de Dios se va perfeccionando. Entonces, ¿cómo también se va a perfeccionar? A medida que nosotros caminamos, vamos obedeciendo, a medida que nosotros vamos caminando en el propósito divino de Dios para poder vencer toda maldad, hasta que nosotros renunciamos a nosotros mismos. Y déjame decirte que esto es lo que Dios nos llama. Ahora, segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mira qué interesante lo que dice esta palabra en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. No que se sabe la palabra por ejemplo, no que se sabe la palabra de Dios porque la escuchó por otros. Si esta palabra dice, procura con diligencia, o sea, un esfuerzo. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Óigame, se lo repite por 3 veces, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué significaba para Josué esto? Josué, habrán momentos de dificultad, habrán momentos en que vas a sentir que nada está caminando, nada está funcionando, pero Dios le dice, acuérdate de que yo estaré contigo donde quiera que vayas. O sea, nunca te olvides que aunque mires el ejército más grande, que aunque mires la indiferencia de otros, que aunque tus ojos físicos, el enemigo, o tú mires la realidad, Dios le estaba diciendo, recuerda que hay una verdad y esa verdad soy yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy capaz de cambiar tu realidad en aquello que yo he dispuesto. Ahora, preséntate, procura. No se trata de solamente, como decía, como dicen algunos, ¿verdad? Yo vivo guiado. Porque a veces el decir vivimos guiados es porque muchas veces no entramos en una relación con Dios. Hay días que se me quita el sueño pensando. Pero hay momentos en que entiendo que ese quitar de sueño no es porque es solamente una preocupación, sino porque también hay momentos en que Dios nos está llamando a poder tener una conversación, un conversatorio, para preguntarnos, ¿cómo está tu agradecimiento conmigo? ¿Cómo está verdaderamente el agradecimiento que me has hablado? Porque muchas veces lo que queremos es solamente dormir, descansar y decir, yo confío en las promesas de Dios. Pero muchas veces Dios quiere hablar con su hijo, como todo padre responsable siempre, quiere hablar con sus hijos. Aunque hoy en día es otro mecanismo que el diablo utiliza, los padres pasan ocupados, no hay espacio para sus hijos. Sin embargo, Dios nos llama a que hablemos un momento con Él. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice esta palabra en 2 de Timoteo? Dice, para presentarnos aprobados como buenos obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos. Y dice esta escritura que usa bien la palabra de Dios.
¿Qué es usar bien la palabra de Dios? No es usarla a nuestra conveniencia. No es usarla solo para cuando nos conviene. Primero mi familia, de último la iglesia. Yo muchas veces he podido decir primero mi familia y de último la iglesia. Porque decimos, primero tiene que ser Dios y Dios está en la familia, sí, pero la iglesia es de Dios. Y cuando yo entiendo que trabajo en la viña de Dios, todo lo que hago lo hago para Él. Y cuando yo me encargo de lo suyo, en algún momento determinado, siempre Dios va a estar encargándose de lo mío. Entonces, ¿qué importancia es hacer buen uso de la palabra de Dios? No solo a nuestra conveniencia, sino a conveniencia, a beneficio de aquellos que Dios ama. Estamos en un tiempo tan difícil, donde la fe parece desvanecerse. El pueblo del ánimo parece no estar como Dios quiere. Yo quiero motivarte en este día a fortalecerte en Dios. Porque la palabra de Dios me enseña que Él honra a los que le honran. Si tú lo honras, Dios te va a honrar a ti. Y nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar huérfano. Nunca te va a dejar desamparado. Vengan los vientos que vengan. Los vientos que te quieran golpear. Que quieran golpear tu fe. Que quieran golpear tu familia. Vientos de enfermedad. Vientos de confusión. Vientos de depresión. Yo voy a decirte. Es el tiempo de prevalecer acercándonos a Dios. En nuestros problemas de actualidad, uno de los grandes es la indiferencia. La indiferencia hacia la palabra de Dios y hacia el mismo Dios. De hecho, la palabra es el mismo, es la esencia de Él mismo. Pero debemos de humillarnos y debemos prevalecer. ¿Cómo vamos a prevalecer? Reconociendo, pidiendo perdón a Dios. ¿Hace cuánto tiempo usted ya no llora en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo usted no derrama sus lágrimas adorando a Dios? Yo lo motivo en esta hora a buscar de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que toda persona, Señor, que vio este mensaje, que fue perseverante hasta el final, pueda hallar una respuesta y pueda hallar un milagro. Esta mañana yo declaro, Padre, sobre sus vidas, que viene un mover, un resplandecer y un saciar de Dios sobre todo aquello que has deseado y has querido. Que el Señor concede las peticiones de tu corazón. Que la gracia de Dios te hace prevalecer. Que puertas que toques serán puertas que se abrirán. Pero más aún, puertas que no serán de bendición serán puertas que se cerrarán. Porque Jehová, nuestro Dios, cuida de sus hijos. Que Dios te bendiga, que Dios nos guarde hoy y siempre. Bendiciones.